Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. No olviden suscribirse a este canal, dejarme sus comentarios, recomendaciones, opiniones. En esta ocasión vamos a escuchar una banda que nos han recomendado de hace un tiempo para dar una opinión, un ligero análisis a la letra. Esta banda es de aquí de la Ciudad de México, Caifanes, señores. Una banda que, bueno, reconocida en toda América Latina, parte de Estados Unidos, bueno, en todos Estados Unidos, porque en la mayoría de estados pues hay paisanos, ¿no?, de aquí de México. Bueno, Caifanes fue una banda que estuvo activa de 1987 a 1995, se desintegra, se separan. Un tiempo después se forma Jaguares, que bueno, ya es otra etapa de este Saúl Hernández con otros músicos. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Aquí no es así. Muy interesante la letra, vamos a platicar un poquito acerca de ella. Está el video Unplug, vamos a checar. Y por cierto, les dejo abajo el link del video por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Y vamos a ver, señores, y platicamos un poquito. Vámonos. Muy bien, Alejandro Markovich, sus guitarras siempre muy entretenidas, muy divertidas, señores. Fueron buenos tiempos de Caifanes. A mí me gustaba mucho. Todavía cantaba Saúl. Ahorita pues ya muy deteriorada su voz, ¿no? Pero sigue en el escenario. Pues es su vida. Excelente. Me trae muy buenos recuerdos escuchar estas canciones de Caifanes. Creo que este concierto debe ser como del 94, ¿eh? Maravilloso. Creo que aquí ya nada más estaba Saúl, Alejandro Markovich en la guitarra y Alfonso André en la batería. Ya no estaba Sabo Romo ni el tecladista, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llamaba Diego Herrera. Y las letras de Saúl metafóricas. Muy bien. Aquí no es así, señores. Cuando llegan a profanar lo más sagrado que tiene un pueblo, así llegaron aquí, a las Américas. Una letra muy buena. Todo el disco del Nervio del Volcán, de donde es esta pieza, es muy bueno. Y Saúl tenía como que tiene, ¿no? Todavía, mucha facilidad en escribir canciones de este tipo. Aunque bueno, Caifanes pues sí es una parte de la historia muy importante en el rock mexicano. Vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se sacrificó por un amor. Excelente. Maravillosa la técnica de Alejandro Markovich, ¿no? Tenía un nombre que no me acuerdo, que es algo argentino. Por cierto, él es argentino, ¿no? Esos arreglos muy latinos, esas percusiones. Maravillosos los solos de Alejandro Markovich, a mí me gustan mucho. En la actualidad me siguen gustando mucho los solos de Alejandro Markovich. Siempre tuvieron sus diferencias, Saúl y él. Ni modo. Así es esto, señores, de la música. Muy bien.
Y pues Saúl, representante del rock en español, uno de los más importantes. Muy bien. Mucha nostalgia, muchos buenos recuerdos. Me acuerdo que a veces grababa esas canciones en cassette, todavía en una radiograbadora. Qué buenos tiempos. Muy bien. Caifanes en uno de sus últimos conciertos. Yo creo que sí era exquisito verlos en vivo, ¿no? Muy bien, los arreglos de Alejandro. Excelente, señores. Muy bien, me gusta mucho Caifanes. Es una excelente banda. Todavía siguen tocando. Creo, no recuerdo si fue en 2011 o 2012 donde se volvieron a reunir todos. Esto se cuenta porque Alejandro Markovich pues tuvo, creo, un problema en su salud, en el cual como que hubo una pequeña reconciliación, ¿no? Alejandro y Saúl, y se volvieron a juntar los Caifanes: Saúl, Sabo Romo, Alejandro Markovich, Diego Herrera y Alfonso André, los cinco, no sé si originales, porque el primer disco de Caifanes nada más está Saúl, Sabo, Diego y Alfonso, no está Alejandro Markovich, entra hasta el segundo, pero se dice que él antes estaba con ellos, entonces es algo confuso a entenderlo. Antes ellos creo se llamaban Las Insólitas Imágenes de Aurora. También hay ahí canciones en YouTube, pueden checarlas. Después hicieron una como participación, ¿no?, en una agrupación que reunía a muchos músicos, que creo se llamaba La Sociedad de las... algo de la Sociedad de las Sirvientas Puercas, no me acuerdo, algo muy satírico, muy chistoso. Igual búsquenlo en YouTube, ahí lo van a encontrar. Pioneros Caifanes, igual en el rock en tu idioma. Les digo que es una de las bandas más importantes de México, representativas del rock latinoamericano. La canción de Aquí no es así es una muy buena letra, una letra que Saúl siempre ha basado como mucho de lo que escribe, pues en el alma, en la espiritualidad, en nuestros ancestros, el nervio del volcán. Ahí el disco tiene la foto de Popocatépetl. Entonces, acá tengo la letra. Así no es así, aquí no es así, perdón. Vienes caminando y no sabes tu destino, conquistando sueños. Sueñas llegar a ser deidad. Era lo que querían hacer ciertas culturas, ¿no? Llegar aquí a este continente, a América, que en ese entonces pues no se llamaba así, lógico. A querer imponer, ¿no?, pues sus ideas, su religión, todo. Por eso al principio les dije que pues, es como profanar, ¿no?, lo más sagrado que tienes en tu pueblo, en tu tierra, arrancarte de raíz toda tu cultura, tus enseñanzas, tu civilización, un choque cultural tremendo, señores. Sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás se entenderán. Es lo que repito, era una lucha en el cual cultural tan enorme, pero por un lado más avanzada, por otro lado no tanto. Y al referirme a avanzada no es que diga que unos ya traían armas, perros, enfermedades, no, avanzada en el tema espiritual, ancestral, medicinal, ecológico, que era aquí en América, ¿no? Así como llegaron, todo lo destruyeron, todo lo profanaron, y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor. Por así decirlo, vienes de una tierra donde pues no tienen
ancestros no respetan su cultura o no respetan la cultura de los demás, donde no sale el sol, donde es todo oscuro, donde no hay libertades, por así decirlo. Es lo que entiendo y es una opinión personal. Donde no hay calor, pues sí, no, aquí en esta región del mundo, pues siempre lo hemos dicho, ¿no? Hay de todo, hay playas, calor, hay mucha fauna, todo, señores. Por eso siempre se ha dicho que como México no hay dos, porque estamos situados en una región muy privilegiada, donde tenemos de todo, señores. Entonces, es una letra que igual hay que leerla, investigar un poquito, qué es lo que quiere dar a entender Saúl, ¿no? Con esta como lucha de culturas, con las ideas que él tiene, ¿no? De cómo él siempre ha respetado todo eso y siempre lo ha hecho a lo largo de sus canciones. En cada disco siempre habla de cosas ancestrales, de la espiritualidad, del alma, de respetar la historia pasada de nuestros antepasados. Siempre lo ha tenido Saúl muy bien marcado. Y si no, pues échenle una oída a sus letras, analícenlas y van a ver. Y en Jaguares igual, en Jaguares también es lo mismo, pero igual luego agarro otra canción y le damos un ligero análisis, ¿no? Porque si nos adentramos es cosa de no acabar, porque se presta para platicar de muchísimas cosas, señores, las letras de Saúl, pero siento que se basa en eso principalmente. Ancestros, espiritualidad, el alma y el respeto a las culturas. Siento que es lo principal que él quiere dar a entender. Pero bueno, ustedes déjenme sus comentarios, recomendaciones, opiniones, que ustedes que entienden en la letra de Aquí no es así, y ya nos echamos un debate ahí en los comentarios, ¿no? Vámonos, cuídense mucho, denle like, compartan este video, suscríbanse por favor, me ayuda muchísimo. Saludos, señores, les mando un abrazo, los estimo. Ahí la vemos después, vámonos.